Muchas gracias, Padre Porras, por esta presentación tan detallada y tan amable y, por supuesto, por la amabilísima invitación a estar con ustedes esta tarde aquí. Para mí es un verdadero placer estar en Córdoba, esta ciudad preciosa, y tener la atención de todos ustedes que han decidido robarle un ratito a la tarde de hoy para venir a escucharme. Como han visto, mi itinerario curricular es un poquito heterodoxo, se mezclan muchas cosas, la enfermería, la filosofía, la religión, muchas cosas juntas, como yo creo que nos pasa en realidad a la mayoría de todos nosotros, que somos un poquito de todo, un poquito madre, un poquito trabajadora, un poquito maestra, un poquito, en el caso de los varones, pues un poquito arreglando esto, un poquito arreglando aquello, es decir, que tenemos muchos intereses, muchas cosas que la vida nos pide y nosotros intentamos responder. Lo único que es importante de toda esa presentación es mi interés por un lado, acercarme más a la figura de Jesús y seguir sus pasos, que creo que es un poco lo que me autoriza, lo único que me autoriza a estar hoy sentado aquí y dirigirles la palabra. Y en segundo lugar, el haber intentado hacer un esfuerzo intelectual por comprender ese seguimiento y por buscar palabras que nos ayuden a poder ser cristianos hoy. En ese sentido, sí que quiero ceñirme a la confianza de que es posible que a través de algo de lo que yo diga hoy, ustedes encuentren una vía de conversión, una posibilidad de ir más allá en la vida cristiana que me imagino que ustedes están intentando llevar. No sé si han tenido ocasión de ver en la página web del centro las conferencias de otras veces, pero todas las conferencias empiezan con un marco en el que aparecen 4 palabras: fe, cultura, justicia y jesuitas. Y después empieza la conferencia. Bien, ya doy por hecho que ese punto de fe es el que nos une hoy, es el que nos genera un espacio común, una casa común en el que podemos entendernos, sin que eso quite que otras personas que no compartan nuestra fe también puedan sacar algún provecho de mi intervención de hoy y en el proceso de educación, si no queremos llamarle conversión, en el proceso de educación en el que cada uno vive para ser mejor, para ser, como dicen los chavales de hoy, la mejor versión de uno mismo. Bien, entonces la fe la tenemos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? ¿Y qué sentido tiene que venga yo hoy a hablarles de un señor francés que es prácticamente desconocido para nosotros? Bien, la cultura es el conjunto, o así lo definen algunos autores, como el conjunto de herramientas que una sociedad se da para resolver los problemas de su tiempo. La cultura la tenemos en todo, ¿no? Sabemos hacer de comer, eso es una cultura. Saber hacer bien un puchero es muy importante, ¿verdad? Esta tarde he tomado yo un trocito de pastel cordobés que es una maravilla. Eso hay que saber hacerlo. Eso yo no sé hacerlo, pero hay una persona que sí sabe y transmite esa herramienta para hacer eso. Y como eso, pues, organizarnos para poder estudiar, organizarnos para poder criar nuestros hijos, organizarnos para poder convivir. Sabemos que en nuestra cultura, pues cuando uno llega a un sitio, pues le da los besos a la persona que tiene delante. Si es una señora, le da la mano si es un señor. Pero si usted va a Francia, pues la señora también le dará la mano y no tan rápidamente le pondrá la cara. Bien, partir de eso quiere decir que es posible que las palabras de Michel de Certeau nos sirvan a nosotros para enfrentarnos a los problemas de nuestra fe hoy. Eso, también me agarro a eso para poderles dirigir la palabra. En ese sentido, por favor, no me consideren a mí nada más que un testigo. Alguien que ha visto algo que merece la pena. Y ese algo que merece la pena es la obra de este jesuita francés que nació en 1925 y que murió con 60 años en 1986. Gran parte de su obra está traducida al castellano y yo he tenido la suerte de poder traducir uno de los libros que no se ha publicado en castellano en España, sí en Latinoamérica, que se llama El extranjero o la unión en la diferencia. Ese libro pronto estará disponible para ustedes en la editorial Trota. Me hubiera encantado traerles unos ejemplares para que pudieran ustedes disponer de ellos, pero no ha sido posible. Sí que les digo, y si ahora ocurriera algo y tuviéramos que salir de aquí corriendo, me conformaría con esto, que merece la pena que ustedes vayan a buscar ese texto. Porque van a encontrar de verdad herramientas, palabras
palabras que les van a permitir volver a su fe y mirarla de otra manera. ¿Bien? Estupendo. Fe, cultura, jesuitas. Estamos en casa de los padres jesuitas, a los que muchos de nosotros queremos entrañablemente. El autor del que vamos a hablar es jesuita, y esto no es una casualidad ni es algo menor, porque si por algo se ha caracterizado la compañía desde sus inicios, ha sido precisamente por el esfuerzo de volver a pensar la fe, volver a formular la fe. En la lucha inicial de Ignacio y sus compañeros contra el desafío brutal que suponía la Reforma protestante, que vimos que terminó dividiendo Europa en dos partes y que ha transformado el mundo completamente, Ignacio y sus compañeros se configuran como la alternativa católica a un mundo que se estaba desmoronando. Entonces, que nosotros, 5 siglos más tarde, estemos pudiendo todavía disfrutar de la herencia de Ignacio es una maravilla a la que yo me sumo con toda mi fuerza. Bien, la única palabra de las 4 con la que tengo más dificultades es la palabra justicia. Y les digo porque no sé lo que es la justicia. No lo sé, llevo muchos años buscándola y me imagino que ustedes también. Un significado para lo que es la palabra justicia. ¿Qué es ser justo? Un buen amigo mío, filósofo, dice que Platón escribió más de 600 páginas solo buscando una respuesta a qué es la justicia. No sé lo que es. Sí es verdad que, como cualquiera de nosotros, desde muy temprano empezamos a tener conciencia de lo que no es. Y mis hijos, desde muy pequeñitos, la más pequeñita tiene 4 años, ya sabe decir, eso no es justo. Ustedes tienen hijos o nietos, recordarán cómo rápidamente, sobre todo cuando tienen un hermano al lado, y a uno se le hace una cosa y al otro se le hace otra, sale rápidamente, eso no es justo. Con lo cual parece que la justicia es algo que tiene que ver con la relación que tenemos con los demás y con las diferencias que hay entre unos y otros. En ese sentido, la intervención que voy a hacer entiende la justicia como pensar en la repercusión que los otros tienen en mí y que yo tengo en los otros. Bien, bueno, pues con eso hemos puesto un poquito la entrada, las 4 palabras con las que el Centro Cultural San Hipólito ofrece al mundo entero, que no son solo ustedes, sino ofrece al mundo entero a través de esa grabación, estas conferencias, y a partir de aquí vamos a centrarnos en la ley del conflicto. La ley del conflicto. Es uno de los capítulos del libro al que he hecho mención anteriormente, que se llama El extranjero o la unión en la diferencia. Es un título extraño, un título raro, pero si ustedes empiezan a darle un poquito de vuelta, no nos resulta tan extraño. Acuérdense simplemente de ese pasaje evangélico en el que los discípulos de Maús salen de Jerusalén y charlan con alguien, al que empiezan a considerar el extranjero. ¿Quién eres tú? ¿Es que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Si nadie habla de otra cosa. ¿Dónde has estado? Has tenido que estar en el extranjero. Bien, esa extrañeza de ese personaje que no sabe lo que ha pasado y que después resulta ser el mismo Jesús, esa extrañeza es la que atraviesa todo el libro de Sertón. Y en uno de los capítulos se centra en la extrañeza, en la diferencia que supone estar con los otros y cómo el otro es siempre para mí un extranjero. No hay manera humana, y eso los que llevamos muchos años casados lo sabemos, los que viven en comunidades hace muchos años también lo saben, no hay manera humana de reducir, de anular la extrañeza del otro para mí y mía para el otro. Por mucho que yo quiera ser bueno, por mucho que yo quiera ser justo, por mucho que yo diga querer a otra persona, mi misma existencia hace que le invada, le quita parte de su espacio. Y la existencia del otro limita mis necesidades. Esto, vamos a poner un ejemplo muy fácil para que no parezca que estamos hablando de cosas etéreas. En el momento que una mujer se queda embarazada,
no puede tener nada más suyo que ese hijo. No hay nada en la vida que alguien pueda querer más que a ese hijo que está en la entraña. Y sin embargo, desde ese mismo momento, su cuerpo está invadido y su vida está invadida. Donde ella antes tenía sueño, ahora ya puede no tener sueño. Donde antes podía comer unas cosas, ahora no puede comer esas cosas. Y a medida que avanza el embarazo, las limitaciones son cada vez mayores. Esa vida que la mujer acoge y que cuando nazca el bebé, el padre empieza a darse cuenta de qué es lo que ha llegado a la casa, porque el hombre, desgraciadamente, en esto, así es la naturaleza, va mucho más tarde. Esa vida que llega va a trastocarlo todo. De la importancia, de la radicalidad de lo que les estoy diciendo, solo tienen, para medir esa importancia, solo tienen ustedes que dar una vuelta a su alrededor, su círculo social. ¿Cuántas separaciones matrimoniales nos estamos encontrando a los pocos años del nacimiento del primero o del segundo hijo? ¿Por qué las parejas no son capaces de soportar la crianza de sus hijos? Pues precisamente por esto. Porque el niño que nace, el otro que está llegando a mi vida, lo que hace es invadirme y romper mis derechos, mis tiempos, mis necesidades para imponer la suya. Bien. Vivir es actuar. Y vivir es actuar siempre. No solo el niño pequeño, sino nosotros. Llegamos a un trabajo nuevo, empezamos una carrera y desde el mismo momento que levantamos la mano en clase o que en el trabajo queremos hacer esto y no lo otro, desde ese mismo momento estamos chocando con la manera en la que siempre se han hecho las cosas, con los intereses que tiene el otro. Llega un miembro nuevo a la comunidad y ya de repente no quiere cortar la comida de esta manera o de la otra, o quiere comer primero no sé qué y después lo otro, y la hora ya no le viene bien. Se empiezan a generar conflictos. Cuando la parejita de los novios, los tortolitos, cada uno en su casa, todos contentos, se deciden a dar el paso de irse a vivir juntos, aquello no era tan bonito como parecía. Porque de repente empiezan a aparecer todas esas cosas en las que lo que yo era ya no puede seguir siendo. Porque el otro se pasa todo el día mostrándome que así no. La ropa ahí no. Oye, que ahora hay que fregar. Oye, que ahora que... ¿Cómo que hay que fregar? ¿Por qué? ¿Eso quién lo ha dicho? En mi casa nunca se ha fregado justo al terminar de comer. Se deja y después al día siguiente se friega. Bien. Vivir es así. Y además... no hace falta que yo insista, todos ustedes lo saben. ¿Cuántas veces una reunión de Navidad, una cena de Navidad, una llegada a casa de un hijo o de un padre, el primer abrazo maravilloso, qué bien, hijo, cuánto tiempo sin verte, y no hacen falta ni 5 minutos para que el ambiente se estropee y volvamos al enfado que nos separó? El conflicto es real. Conflicto es real. Bien, la cuestión es esa realidad que tienen los conflictos, ¿es como una especie de losa que nos ha caído encima o es algo querido por Dios? Cuando nosotros decimos que hágase en la tierra como en el cielo, en el fondo estamos diciendo, estamos en tus manos, que tu providencia te ponga. Pero después, cuando me encuentro en una realidad conflictiva, empezamos a ya no agradecer esa realidad, sino a intentar anularla. Y ya empezamos a hablar de esta es mi cruz, esta es mi losa, aquí tengo que resignarme, aquí tengo que... Pero no es exactamente eso lo que Dios nos pide. En ese caso, es importante que volvamos a pensar en nuestra posición en la vida. Cuando nosotros fuimos al matrimonio, cuando nosotros entramos en la vida religiosa, o cuando nosotros entramos en un trabajo, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué hay detrás? Si somos cristianos y cristianas serios, tendremos que responder que lo que hay es una vocación. Tendríamos que haber puesto en cuestión, haber discernido, por haber utilizado una palabra ignaciana, tendríamos que haber discernido
qué es lo que Dios quiere de nosotros y no hacer ignacianamente cualquier servicio, sino el mejor servicio. Si nosotros hubiéramos hecho ese ejercicio, no podríamos después llegar al sitio donde estamos y decirle al Señor: hay que ver la tarea que me has dado. Ya lo sabía. Ese es tu sitio. Y en ese sitio es donde me juego la santidad. Han tenido ustedes aquí hace poco al profesor Gabino Uribarri hablándole sobre la exhortación del Papa, la Gaudete et Exsultate, que nos habla precisamente de eso. Y además nos habla especialmente a los laicos, a aquellos que no hemos abandonado las condiciones normales de la vida para buscar la santidad siguiendo los consejos evangélicos, sino que hemos dicho: bueno, nuestro sitio está en el matrimonio, nuestro sitio está en el mundo, nuestro sitio está en el trabajo, nuestro sitio está en la familia. ¿Cómo le vamos ahora a decir al Padre: hay que ver lo que me has mandado? Bien, en este sentido, fíjense las palabras. Es una pena porque la separata tiene la letra muy pequeñita. Yo les he querido mandar mucho texto porque como no he podido traerles el libro, pues por lo menos que ustedes tuvieran acertado, ¿no? Pero claro, ha quedado pequeño, igual ustedes no lo pueden ver bien. Pero fíjense lo que dice Sartor al principio de su texto. Existir es recibir de otros la existencia, pero es también, al salir de la indiferenciación, provocar sus reacciones. Esto es lo que les decía antes. Al existir, genero una respuesta por parte de los otros, normalmente una resistencia. Existir es ser aceptado y pertenecer a una sociedad, pero también tomar posición frente a ella y encontrarse ante sí, como un rostro ilegible u hostil, la presencia de otras libertades. Si yo tengo la libertad para decir alto al mundo que estamos haciendo, no quiero esta sociedad. Yo quiero una sociedad en la que las familias puedan tener todos los hijos que quieran, pero en la que además la mujer pueda irse a trabajar si quiere. Yo quiero esa sociedad. Entonces yo levanto la mano y digo: esposa, ¿cuántos hijos quieres? Vamos a esto. ¿Qué tengo que quedarme yo con los niños? Venga, yo me quedo. Pero inmediatamente, eso va a generar una resistencia en los demás. Porque en el fondo estoy desafiando muchas afirmaciones que mucha gente ha hecho. Hoy no se pueden tener 5 hijos, con lo mala que está la vida. ¿No se imaginan ustedes cuántas veces me han parado por la calle y me han dicho: ¿a dónde vas con todos esos niños? ¿Todos son tuyos? En el momento que yo digo se puede, le estoy quitando la coartada al que dice que no se puede. Porque en realidad no es que no se pueda, es no quiero. Ojo, mi intención no es juzgar a nadie. Habrá gente que no puede, pero hay gente que no quiere. Y el que no quiere y no lo dice, se ve denunciado. Cuando Jesús recoge las espigas en sábado con sus amigos, con sus discípulos, él dice: no se puede. Y él dice: bueno, ¿os acordáis de lo que hizo David? Porque David sí podía y yo no puedo. ¿Qué es lo que pasa? Bien. Lo que pasa es que nos han educado, y el mensaje de la Iglesia en esto ha sido, desde mi punto de vista, algo pacato. También hay que entender la dinámica histórica de las cosas. Pero si nosotros nos tomamos en serio la ley del conflicto, somos mucho más incómodos que si no nos la tomamos. Nos han educado en reprimir la conflictividad. Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque el conflicto no se puede anular. Si anulamos el conflicto es porque una de las dos partes ha muerto. O te mato a ti o me mato yo. Y en esa dinámica no podemos vivir. Las vocaciones, cada una de nuestras vocaciones, están ahí para los otros, están para el mundo. Cuando Jesús me pone a mí, cuando el Padre me pone a mí al frente de mi familia,
No lo pone para que yo presuma de familia. Lo pone para que yo sea el sostén de mis hijos y de mi esposa. Con lo cual yo me debo a ellos. Me debo a las posibilidades de que se críen en una casa decente. No solo a nivel moral, sino también a nivel material. Cuando ahora alguien quiere robarme mi trabajo, yo tengo que decir, perdona, ese trabajo no es un capricho, no es mi entretenimiento. Ese trabajo no es solo una actividad, ese trabajo es el pan de mis hijos. Y ese trabajo es la felicidad mía de estar haciendo lo que Dios me pide y poder transmitirle a mis hijos una vida auténtica. Luego entonces, si alguien quiere quitarme mi trabajo, yo tengo que pelear por defenderlo. Porque si no lo hiciera, estaría renunciando a mi vocación. Y al renunciar a mi vocación, estaría dejando a un lado a aquellos para los que el Espíritu ha suscitado mi vocación. Si al misionero que se va al pueblo que desconoce el anuncio del Evangelio, lo amenazan de muerte, y el misionero se va, tiene todo el derecho a irse, pero el pueblo no es evangelizado. Sin embargo, si afronta el conflicto y se queda, quizá le cueste la vida, puede ser, a lo mejor no. Pero va a posibilitar que el Espíritu siga actuando en él para cumplir la vocación por la cual él ha sido llamado ahí. El problema es que a veces lo vemos muy fácil con el misionero y lo vemos muy fácil con el que está lejos, pero en nuestras circunstancias cotidianas no lo vemos tan fácil. Y ahí tenemos que mirar. Dice Sertón, los niños, los hombres, los intereses por los que combate el cristiano, se los ha confiado Dios, como al administrador el cuidado de la familia, como al obrero una parte del campo de cultivo. Sus actividades, nuestras actividades, cuyo alcance exacto se le escapa en razón de la compleja interferencia de los sistemas en que se integran. Y esta frase tan complicada la podemos resumir diciendo, a veces no sabemos para qué hacemos lo que hacemos, pero sí sabemos que tenemos que hacerlo. Cuando una persona está cuidando a un enfermo, cuando una persona está cuidando a un anciano, ¿cuántos momentos hay de desesperación? ¿Cuántos momentos hay de no ver para qué? ¿Cuántos enfermos de Parkinson o de Alzheimer? Que incluso uno puede tener la sensación de decir, si no sabe si estoy aquí, ¿qué más da que esté media hora o 10 minutos? Si no se entera. Pero hay una tensión, hay una llamada a estar 1 hora, 2 horas o el tiempo que pueda. En esa actividad, ahí es donde le están siendo señaladas, dice Sertó, como en la parábola, los talentos propios que deben dar sus frutos. Ha recibido, cada cristiano y cada cristiana, ha recibido entre todos los demás una fuerza y una misión. Y ellas le indican cómo debe cooperar con la obra común. Y cuando dice la obra común se refiere a la obra común de la Iglesia para cambiar el mundo, para recrear el mundo. Pero claro, si yo les digo a ustedes, perdónenme, pero la garganta la tengo que picar. Si yo les digo a ustedes, Dios nos llama, nos ha traído a un mundo en guerra, pero ahora nos dice, Él nos eligió, y nos lo dice en Efesios 1:4, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y nosotros cogemos eso y decimos, entonces, claro, ¿cómo vivo yo eso en una dinámica de guerra? ¿En una dinámica de lucha? ¿Cómo puedo vivir yo eso si mi encuentro con el otro es permanentemente conflictivo? Pero no se conforma con eso. Nos dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan 17, 21, 23. La experiencia de la desunión es permanente. Ni siquiera hace falta que miremos a la iglesia, a eso que llamamos la iglesia, que es nada más que 4 cositas que se ven de un iceberg enorme, que somos todos nosotros. En cada una de nuestras casas, en cada una de nuestros interiores, hay una división profundísima, porque no termino de ser capaz de aceptar al otro como es el otro. Entonces, cuando el cristiano está llamado a vivir en paz, nos podemos preguntar, y nos lo preguntamos yo creo que con mucha razón, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Qué significa vivir en paz? Y ahí el mismo Jesús nos dice en Mateo 10, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. ¿Qué nos dice entonces Certeau ante esto? Nos dice, por favor, no caigamos en la trampa de anular al otro o anularme a mí, sino reivindiquemos que en esa lucha con el otro hay espacio para esa paz. No sabemos cómo se hace. Yo no sé ustedes, pero en mi comunidad cada cierto tiempo hay alguien que cuando estamos en una reunión y estamos intentando dilucidar algo, siempre hay alguien que salta y dice, esto es mucho más fácil, lo único que hay que hacer es quererse, lo único que hace falta es el amor. Claro, si nos vamos a Corintios 13 y empezamos a describir lo que es el amor, pues a mí fácil, lo que es fácil, no me parece. No llevas cuentas del mal, no se engríe, se alegra siempre con la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es fácil. ¿A ustedes les resulta fácil? Porque a mí no. Ni a mucha gente que conozco que lo está intentando en serio. Entonces ahí, fíjense lo que nos dice Certeau. Cierta sabiduría nos engaña sobre la paz cuando, para salvaguardar las apariencias de concordia, nos oculta la realidad de las tensiones o cultiva la indiferencia como condición de la tranquilidad. ¿En cuántas casas hay 2 televisiones o 3? Una en la salita y otra en el salón. Una en la cocina y otra en el dormitorio. Para que así no tengamos que pelear. Es que así no tenemos conflicto, cada uno ve lo que quiere. Sí, veo lo que quiero, lo que no te veo es a ti. Ya no tengo que pelear para estar contigo, porque te he quitado del medio. Y algo que en un momento puntual puede tener su gracia, venga, tú ves una cosa y yo veo otra, al final va generando vidas que no están juntas. Va generando una división en algo que debería ser una unidad. Y con los hijos, no sé si alguno de ustedes tiene hijos adolescentes, pero lo de los móviles es tremendo. Tremendo. Nos sentamos a comer y ¿qué hago? Cuando el niño saca el móvil y quiere ponerse con el móvil, ¿qué hago? Me callo. Le dejo. Para salvaguardar las apariencias de concordia, o cultiva la indiferencia como condición de la tranquilidad. Haga lo que quiera, si es lo normal. Es lo normal. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Pero claro, el reto, el conflicto con mi hijo, en el conflicto con mi esposa, en el conflicto con mi jefe, en el conflicto con mi compañero, en el conflicto con mi sacerdote con el que vivo, en el conflicto con mi comunidad. Si me bajo del conflicto, ya hemos visto que renuncio a la vocación que se me ha encargado. Porque, ojo, no se trata de tener una conflictividad estéril y neurótica en la que yo peleo por todo, ni convertirme en un agresivo, que entonces lo que hago es estar permanentemente buscando grescas.
De eso no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de los conflictos que nacen del sostenimiento de posturas meditadas, honradas y reales. Cuando yo digo quiero trabajar aquí y hay gente que no quiere que yo trabaje ahí. Cuando yo digo quiero una iglesia en la que se celebre así y hay gente que me dice así no. Cuando yo digo quiero tener un hijo más y mi propia familia me dice tú estás loco. En esos conflictos, lo que no nos cabe a nosotros, si de verdad queremos vivir la invitación a la paz, lo que no nos cabe es ni el enfado, nos dirá Sertó, ni la agresividad. Mantener la posición sí, pero enfadarnos, desesperarnos, agredir al otro, no. Nos dice también, el vigor, la virtud que requiere esta fidelidad a las obligaciones de su condición, no le permite los enfados que simulan o buscan la supresión de los otros. Al contrario, el respeto de su tarea, el respeto de la tarea que el cristiano está haciendo en cada una de las condiciones en que ustedes están, no en las del misionero en el Congo, que esas son las del misionero en el Congo, sino las suyas. El respeto de esa tarea reprime esa violencia, precisamente porque se funda sobre la exigencia de una vocación particular. Así como la vocación no autoriza el abandono, y se pueden ustedes acordar de Jonás si quieren, la vocación no autoriza el abandono. Cuando uno está en relación con Dios, puede irse, pero no se puede esconder de Dios. Te va a ver en la barriga de la ballena. Te va a ver huyendo como Elías y te va a mandar el ángel y te va a decir, como le dice a Elías, levántate y come, que la tarea que tienes por delante es más grande que tus fuerzas. Eso, tú no puedes escaparte de eso. Esa es tu vocación. Pero tampoco te permite la agresividad. Por favor, padre, me avisa usted el tiempo porque no tengo reloj aquí, no quiero ser excesivo con ustedes. Bien, a esta actitud de estar delante de Dios, de asumir la vocación que nos da y asumir que la vocación mía choca con la vocación del otro, a eso le va a llamar Sertó la humildad de la paz. Y creo que si ustedes se imaginan por un momento la posición de Jesús ante Pilato, por ejemplo, podemos tener un modelo de lo que es ser humilde y de lo que es vivir en paz. Entonces llegamos al núcleo de esta intervención mía. Resumiendo las palabras de Sertó en el núcleo más importante, les diría ahora que el conflicto, según Michel de Certeau, tiene una significación religiosa. Es decir, que el conflicto es el espacio donde Dios nos muestra qué quiere de nosotros. Sin ese conflicto, nuestra vocación no pasa de ser una superficialidad. Hay un adagio antiguo de la Iglesia que dice que la sangre de los mártires genera nuevos cristianos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues precisamente porque cuando alguien se enfrenta a un otro que no le quiere dejar ser cristiano, pero no le quiere dejar ser cristiano hasta el límite, hasta el momento que está dispuesto a anularlo, a matarlo. En ese momento, el cristiano que de verdad, tocado por la gracia, es capaz de decir, aquí me quedo, sigo siendo, y eso le cuesta la vida, claro que genera cristiano, porque esa autenticidad es la que destila espíritu. Y las personas estamos preparadas para recibir la luz del espíritu. Somos capaces. Entonces, por favor, que veamos el conflicto como lo que es. Eso es lo que nos invita a ser todo. No como una losa, no como una cruz, no como una pena, sino como la oportunidad en la que yo puedo encontrar la posibilidad de entrar en la fiesta del Señor.
la posibilidad que yo tengo de ser como Él. Fíjense ustedes qué relato, porque este relato es el principio de todo. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he obtenido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín era labrador. Pasado un tiempo, Caín presentó ofrenda al Señor, algunos frutos del campo. También Abel presentó como ofrendas las primeras y mejores crías del rebaño. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y se fijó menos en Caín y su ofrenda. Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín: ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Pero si obras mal, el pecado acecha la puerta de tu casa para someterte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Fíjense qué intervención de Dios, a lo que Caín no responde. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor replicó: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano derramó. Fíjense lo que les decía al principio. ¿Qué es la justicia? Enseguida sabemos decir: no es justo. Esto es Génesis 4. ¿Cuántas páginas de la Biblia hay que pasar para llegar aquí? Muy pocas. Y Caín dice: no es justo. Si los dos hemos trabajado, si yo estoy cultivando la tierra, ¿por qué tiene que ser mi ofrenda menos que la de mi hermano? Pero el texto no dice que Dios no se fijó en Caín, dice que se fijó menos. Ya vale, es suficiente. No somos iguales, lo mío es menos que lo tuyo, yo quiero lo mismo que tú, te mato. La verdad es que es tremendo verlo, ¿no? Porque además que lo vemos en nuestra realidad, Entonces a esto, cuando Sertón nos invita a mirar en el conflicto una significación religiosa, creo que es realmente muy interesante que ahondemos en eso. Y nos dice, los conflictos, crisis de las relaciones, ojo, no estamos todo el día en conflicto, ¿verdad? Hay momentos en los que podemos convivir, pero hay otros momentos en el que esa convivencia inestable, esa paz delicada, se altera y se rompe. Son crisis de las relaciones, cambios de la manera de relacionarnos. Los conflictos, crisis de las relaciones, desmitifican las ideas que el cristiano se hace de Dios, pero pueden darle una experiencia real. ¿Quién de ustedes sabe quién es Dios? ¿Quién de nosotros puede decir: yo lo he visto, yo sé quién es? Dios es... No lo sabemos. Y ustedes, que muchos de ustedes son más mayores que yo, saben perfectamente que uno puede estar viviendo durante una serie de años creyendo que sabe de qué está viviendo, y cuando llega a determinada experiencia, ¿qué Dios es ese con el que yo he vivido? ¿Dónde estás ahora, Señor? ¿Cómo puedo yo entender esto que me está pasando ahora? Que mi hijo no me habla, que mi esposa no me quiere. ¿Qué hago con eso? Los conflictos desencantan el
universo ideológico de las representaciones, es decir, las ideas que nos hacemos de Dios, porque lo reemplazan por la humilde y cotidiana prueba de una confrontación que revela el sentido. ¿Se acuerdan ustedes del juicio de Salomón? Dos mujeres que quieren al mismo niño. Y en esa confrontación, Salomón es capaz de ver la verdad. Porque en el momento que se dice, se corta el niño, una dice, no, perdona, quédate tú. El conflicto revela el sentido. Repito, no se trata de identificar los conflictos con nuestras ñoñerías y con nuestras tonterías. Estoy hablando de conflictos serios, de cuando podemos ponernos delante del otro y decirle, por favor, te estoy poniendo mi alma en las manos, hazme caso. Y el otro te dice, no. Y ya ahí no hay más que hacer que remitirse al de arriba y decir, vamos. Bien. Otro pequeño párrafo. Deus meus, en latín, Dios mío. El conflicto purifica la adhesión y disuelve el instinto conquistador que implica simultáneamente el adjetivo posesivo. Mi hijo, mi familia, mi trabajo, mi vocación, mi compañía, mi centro, mi obra. Nosotros llevamos poco tiempo viviendo donde estamos viviendo, hace apenas 2 años y medio. Y al principio no le decíamos a la casa donde vivimos, no le decíamos mi casa. Es decir, las casas donde nosotros vivimos, el pueblo de Dios, tienen un nombre. Y la casa donde nosotros vivimos se llama Nazaret. Entonces decíamos, vamos a Nazaret. Bueno, pues pasado el tiempo, ya mis hijos dicen, mi casa. Y es normal, y es bueno. Yo también digo mi esposa y mis hijos, ¿qué voy a decir? Pero, ojo, volvamos. Mis, poco a poco, educado por tantas oposiciones, fíjense la frase, educado por tantas oposiciones. El cristiano dice, Dios mío, sí, pero porque yo le pertenezco, no porque Él me pertenezca. Muchos otros, todos ustedes, son suyos, también son de ese Dios, siendo distintos a mí. Muchos otros sin los que yo no estaría con Dios y con los que, sin embargo, no puedo estar de acuerdo. Qué grandes sectores de la Iglesia no pueden verse unos a otros, no se entienden, por no hablar ya del diálogo interreligioso. Pero dentro de la Iglesia no podemos soportar al que es diferente. Y entonces los jesuitas son una cosa, y los franciscanos otra, y los neocatecumenales otra, y los budistas otra, y así. Y nos identificamos por oposición con el otro. No es que nosotros no hacemos las cosas así, nosotros hacemos de otra manera. Bien. Gracias a Dios, en todas las casas, también en la de Adán y Eva, que después tuvieron otros hijos que no se mataron, en todas las casas se llegan a unos equilibrios. Igual que la hierba, llega un momento que va peleando, o los árboles, si ustedes dan un paseo por el bosque, van viendo cómo los árboles van buscando la luz. Y llega un momento que hay como un equilibrio, se produce una pequeña pausa. Eso nos pasa también en las sociedades. Nosotros lo tenemos ahora. España está atravesando ahora mismo un momento de paz precioso. No es que no haya conflicto, claro que lo hay, pero el conflicto no llega a la sangre. No nos estamos matando. No es así en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, ojo, porque esto es otra cosa de las que tenemos, y yo ahí sí que les invito a que, por favor, con la siguiente generación de cristianos con la que ustedes están en contacto, que intenten transmitirle otra cosa, o por lo menos otra reflexión. ¿Qué son las estructuras? ¿Qué son las leyes? ¿Qué es la sociedad? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué nos sirven las estructuras sociales? ¿Para qué nos sirven las instituciones? Pues nos sirven precisamente para no matarnos. Son los pequeños equilibrios en los que las luchas
entre las necesidades de unos y de otros han quedado mediadas, han quedado hasta aquí. Y entonces nos hemos dado un Tribunal Supremo, nos hemos dado un Parlamento, nos hemos dado una división de poderes para poder funcionar. No siempre ha sido así. ¿Cuántos años en la historia de España ha vivido en democracia? Y a lo mejor no siempre es así. ¿No pensarían la gente de otras épocas que su tiempo iba a ser más pacífico y mírense lo que se han encontrado? Pero esos equilibrios nos permiten vivir. ¿En cuántas casas la madre y el padre mantienen la paz? O solo la madre o solo el padre. Y en el momento que se falta, se hace imposible vivir. Entonces, ojo porque el desprecio que muchos de los jóvenes sienten hacia las estructuras, hacia el derecho, hacia la ley, en el fondo es una poca voluntad, una falta de voluntad de asumir la diferencia del otro. Y les vuelvo a poner el ejemplo de Pilato, de Jesús ante Pilato. Cuando Jesús llega al pretorio, lo dice muy claro: tú tienes poder porque te lo han dado de lo alto. Y yo lo respeto. Tú puedes matarme. Bien. Me vas a matar por nada. Yo no he hecho nada para que me mates. Pero tú tienes ese poder. Y tu poder es legítimo. Fíjense la diferencia que hay de eso a la afirmación permanente de que lo que yo pienso, lo que yo veo, vale más que tú. Por eso fíjense lo que nos dice, y el subtítulo de la conferencia ponía Santos en guerra. Todos nosotros hemos sido llamados a la santidad. De hecho, si ustedes han leído la palabra esta mañana, la carta a los hebreos nos decía: buscad la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá a Dios. Nosotros estamos llamados a ser santos, y el Señor nos ha puesto para ser santos en un mundo en guerra. Por eso somos santos en guerra, o intentos de santos en guerra. Pero ya también estamos escuchando por otro sitio lo que es la guerra santa, ¿no? Eso también suena, ¿no? Tenemos que ser nosotros como los que se suicidan con una bomba en una avenida, matando a un montón de gente, porque su Dios se lo pide. Nos dice Sertó al respecto: estamos en nuestro derecho a no creer a los testigos que se hacen matar, sea cual sea la ignominia de sus asesinos. Hay demasiados de estos y de todo tipo. Muriendo prueban su coraje, pero no la verdad de lo que afirman. Y esto es verdad. Cuando un muchacho se inmola en medio de un paseo matando a 20 inocentes, claro que demuestra coraje, pero por eso nos convence. Ahora dice: pero si pereciendo por no renegar de lo que cree, muriendo por no renegar de lo que cree, su fe inspira en el mártir respetar en sus jueces la verdad misma que defiende y reconocer en ella la legitimidad, aunque no la decisión, del poder que le aplasta, entonces su muerte tiene en sí misma un valor universal y reconciliador. En el fondo, una vez enfrentados los conflictos, llega un momento en que tenemos que decir: ya no puedo más, ya lo que queda es que si quieres me maten. Yo no me voy a hacer matar por ti, pero si tú en última instancia quieres aplastarme, si tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué Mandela es un referente? ¿Por qué todos esos monjes que murieron en Argelia a manos del GIA son un referente? Porque no han buscado la muerte. Ellos no han ido a Argelia a morir. Ellos han ido a Argelia a anunciar el Evangelio. Y Mandela no quería morir ni estar 30 años en la cárcel. Lo que quería era ser libre. Pero asume sin odio que el otro tiene una idea diferente sobre cómo hay que hacer las cosas. Y enfrentándole a esa idea todo lo que eres, llega un momento que dice: este es mi cuerpo, esta es mi sangre.
Ojo, el mismo Jesús esperó su momento. Si ustedes recuerdan la lectura del Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús va a Nazaret, a la sinagoga, y les dice, oye, estoy aquí. Y le dicen, pues haznos unos pocos de milagros, ¿no? Y dice, no, pues aquí ustedes no tenéis fe suficiente. Y entonces lo cogen y se lo llevan al barranco. Y dice el Evangelio así como el que no quiere la cosa. Jesús se abrió paso entre la gente y se alejaba. ¿Por qué no se dejó Jesús matar en aquel barranco? Pues probablemente porque no había llegado el momento. Porque no se trata de que vayamos con la cabeza así como borregos al matadero. No se trata de eso. Pero llegado el momento en el que está delante de Pilato y viendo que ya no hay nada más que hacer, que ya todo está hecho, le dice, aquí estoy. Tienes la legitimidad de matarme, aunque no tienes razón. Y voy terminando. Una vez que nosotros hemos admitido, nos hemos planteado que nuestra propia vida ya genera conflicto, pero no es culpa nuestra, no nos psicologicemos, por favor, que en esto nuestra sociedad tiene mucho que mirarse ahora mismo. Todo ahora es psicología, todo ahora es mi carácter, todo es que tengo que aprender a hablar de otra manera, todo es que me lo tengo que... No. Aunque sea perfecto en mi expresión externa, voy a generar conflicto, porque estoy ocupando un sitio que antes era de otro. Vivir es actuar, actuar es invadir. En segundo lugar, toda posición, toda vocación tiene unos intereses que tiene que defender. Y esos intereses no estamos hablando de dinero, estamos hablando de para quién es esa vocación, quiénes son los destinatarios. En tercer lugar, tenemos que mirar esos conflictos, volverlos a mirar con la mirada de Dios, porque si nosotros estamos ahí es porque Él nos ha puesto. Luego entonces, es ahí donde podemos encontrarle a Él, porque ahí es donde Él nos ha llamado. Cuando Él nos invita a vivir en paz ahí, tenemos que plantearnos, ¿qué paz es esta? Y ojo, que ahí también el padre Uribarri le llamaba a ustedes la atención, o a los que estuvieran, y decía, ojo, que no todo es quitarnos el estrés, que no todo son estas terapias modernas o estas espiritualidades orientales en las que lo que se busca es una tranquilidad. El que venga buscando tranquilidad del cristianismo, pues más vale que se vaya a otro lado, porque está clarísimo el Evangelio, no paz, sino espada. Una vez que hemos hecho todo eso, miremos a los pequeños ladrillos que impiden, que separan nuestras espadas, a esas manos levantadas que impiden que nos matemos. Esas son nuestras sociedades, nuestras leyes, nuestras instituciones, que hay que cuidarlas, hay que mejorarlas, hay que pelearlas, para que nuestros hijos no tengan que coger las escopetas. Porque ya sabemos lo que es despreciar las instituciones. Ya sabemos lo que es confiarnos a, bueno, no importa. Ya se aclara. Bien, y ante eso, nosotros nos vemos abocados a una decisión. Ante el conflicto, abandonar o permanecer. Y permanecer sin odio. Ojo, si abandonamos sin Dios. Nos dice Sertón, si rechazase su tarea particular, bajo el pretexto de que es conflictiva, o porque implica una competición con los intereses que otros representan, el cristiano traicionaría a los hermanos y a los hijos, abandonaría su función particular pero necesaria para todos, y esto en nombre de un universalismo utópico. Dejando de cultivar la porción de tierra que se le ha confiado y creyendo así trabajar mejor para todos, dejaría todo trabajo, porque solo existe el trabajo concreto y particular. Permítanme un ejemplo en este sentido. Cuando una pareja se casa, y se casa por la iglesia, aunque ellos no se den cuenta, y madre mía, qué poco se dan cuenta, en ese momento están generando una esperanza en nosotros. La esperanza de que, agarrados a Dios, es posible superar las diferencias y vivir una vida feliz de matrimonio.
En el momento en que uno de ellos, por no perseverar en el conflicto, lo rompe, no están rompiendo su matrimonio, están rompiendo también nuestra esperanza. Ellos evidentemente muchos no son capaces de verlo así, pero cada una de nuestras vocaciones sostenidas sin odio genera esperanza en los demás, hace iglesia, hace un mundo nuevo. Porque cada uno de nosotros ha sido llamado a ser padre, madre, hermano, hijo, profesor, médico, enfermera o albañil, desde la insondable sabiduría de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para bajarnos de nuestra vocación? ¿De qué te sirve ganar el mundo y pierdes tu alma? Y para terminar, pues, simplemente decir que rechazar el sufrimiento que trae el conflicto, rechazar la división que genera en nosotros, es una falta de fe. Es ganas de no complicarnos la vida. Y en el fondo es no creer en Jesús. Cuando nosotros anulamos nuestros conflictos, o bien desacreditando al otro, o bien a través de la indiferencia, o bien anulando nuestra propia vocación, lo que estamos dando a entender es que no nos creemos que Jesús actúe en nuestra vida. Y que nosotros estábamos en ese sitio porque Él nos lo había pedido. El conflicto, ese abandono del conflicto, ese rechazo de la división, puede venir de la impaciencia, de la incapacidad para esperar. Y ahí ustedes se acordarán de aquel ya pero todavía no de Pablo. Sí, está prometida la unión de todos con todos, sí, vamos a ser todos uno en el Padre, pero todavía no. Si el amor es servicial, si el amor todo lo puede, sí, pero todavía no. La impaciencia, en el fondo, es falta de fe. Y el problema de esa impaciencia es que nos lleva a la inacción. Y en nuestro tiempo, en otros tiempos podía llevar a otra cosa, pero en nuestro tiempo nos lleva a mucha gente, y preocupantemente más a los jóvenes, lleva al reino de los sentimientos. Aquí lo que importa es que tú seas feliz. Ojo, ser feliz no es sentirse feliz 5 minutos. Y eso ya lo saben todos ustedes perfectamente. Ser feliz va más allá de sentirme bien. Es otra cosa. El cristiano, nos dice Sartor, solo vive de la fe, si ésta se convierte en la exigencia de la situación precisa en la que se encuentra. Y si se compromete a responder a esta llamada. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano, del buen samaritano? ¿Qué me sirve a mí ir al templo si en esta circunstancia concreta no estoy respondiendo a la vocación? A través de una toma de postura, de la toma de postura mía, por favor, que nadie quiera anularla, es la mía y la estoy tomando en serio. La he tomado en serio delante de Dios. El problema es que a veces no hemos hecho elección de Estado, como se decía antiguamente. Los chavales ahora llegan a los 35 años y no han tomado una decisión de su vida. ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué quiere Dios para ti? Cuando uno se plantea esas preguntas con 15 años y se las plantea en serio, claro, tiene la gallardía y tiene la ingenuidad y tiene el arrojo de tomar una decisión. Y dice, ala, al sacerdocio, ala, a la vida religiosa, ala, a casarme. Y se casa uno encantado, creyendo que ha descubierto el paraíso. ala, venga. Y claro, a partir de ahí la vida va creciendo. Y ahí encuentra uno que es su postura la que ha tomado, pero la toma de postura que le lleva a experimentar una verdad irreductiblemente suya. Es en mis decisiones donde yo puedo tener una relación con Dios. A través de las decisiones que tomo. Porque ahí es tú me pides, yo respondo. Si yo no respondo, o si las respuestas que he dado las puedo quitar porque están generando problemas, ¿dónde queda mi relación con Dios? Su decisión, y voy termino. Su decisión, la decisión del cristiano,
implica una renovación personal y una lectura espiritual del misterio inserto en los acontecimientos. Es indisociablemente conversión e interpretación, ya que transforma al creyente en y con su situación. Entonces, esta toma de postura implica una docilidad a lo real, una docilidad a lo real. Esto suena a obediencia, esa palabra tan sumamente pisoteada, pero a la vez tan hermosa, porque obediencia no significa acatar las órdenes de otro. Obediencia significa hacer mío el deseo del otro. Eso es obedecer. Entonces, cuando dice una docilidad a lo real es, si mi hijo sale de esta manera, es porque tiene que ser así. Yo ahora pelearé. Perdón, que me interrumpo y a lo mejor les pierdo a ustedes, pero es que creo que es más interesante así, ¿no? Pero dice, la toma de postura implica así simultáneamente una docilidad a la real y un cambio del estado actual de las cosas. Es decir, yo acepto mi realidad. Yo soy padre de 5 hijos, yo estoy casado y sé lo que eso me supone. Ahora, eso no quiere decir que yo me vaya a estar quieto. Yo voy a pelear porque las cosas sean como yo, delante de Dios, veo que tienen que ser. Pero mi toma de postura es la que permite toda esa relación con Dios. Así, sin ánimo de hacerme pesado, no sé qué tiempo he ocupado, pero creo que ahora, si a ustedes les parece bien y el Padre Porras si lo ve oportuno, pues podemos dialogar sobre el asunto. Simplemente terminar invitándoles a que busquen a este autor, aquellos de ustedes que sepan leer francés, que lo busquen en francés, los que pretengan un poco de paciencia, que esperen que la editorial Trota lo va a publicar en breve, si Dios quiere, antes del verano, y a que empiecen a mirar en sus conflictos una significación religiosa, una oportunidad para el encuentro con Dios. Muchas gracias.